Paz de Cristo, hermanos y amigos. La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, en Concepción de Ataco, Ahuachapán, presenta el programa Doctrina Apostólica, con su servidor, pastor local Noel Rivera Sorto. Punto doctrinal número 1. Hay un solo Dios. Creemos que hay un solo Dios que se ha manifestado al mundo en distintas formas a través de las edades y que especialmente se ha revelado como Padre en la creación del universo, como Hijo en la redención de la humanidad y como Espíritu Santo derramándose en los corazones de los creyentes. Este Dios es el creador de todo lo que existe, sea visible o invisible, eterno, infinito en poder, santo en su naturaleza, atributos y propósitos, o poseyendo una divinidad absoluta e indivisible. Es infinito en su inmensidad, inconcebible en su forma de ser e indescriptible en su esencia, conocido completamente por sí mismo, porque una mente infinita solo puede comprenderse a sí misma, no tiene cuerpo ni parte y por lo tanto está libre de todas las limitaciones. El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Como Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en El Salvador, nosotros tenemos claro que hay un solo Dios. Pero para que podamos en este caso comprender específicamente de qué se trata esto, no podemos dejar por un lado que en el mundo hay diferentes maneras de entender este precepto bíblico. En el mundo hay muchas maneras de comprender o de que tratan de explicar por qué no hay un solo Dios y que existen divisiones y que existen otras maneras y muchas otras ideas o pensamientos que a través de la historia se han venido desarrollando en toda la humanidad. Sin embargo, a la luz de la palabra de nuestro Dios, que es el faro que ilumina nuestro camino, nosotros debemos de tomar en cuenta que la palabra de Dios es específicamente clara en este asunto, que hay un solo Dios. La Biblia dice en el Evangelio de Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo, está hablando de Jesucristo, Él le ha dado a conocer. Desde tiempos históricos, el ser humano siempre ha intentado comprender quién es Dios, saber su verdadera manera, su esencia, su forma. Y por eso hemos visto diferentes pensamientos, diferentes maneras de interpretar quién es Dios, muchos de ellos bastante erróneos, bastante apartados de la realidad, pero que sobre todo nosotros debemos de considerar que Dios en sí es un ser incomprensible, como leíamos antes. Pues en el Antiguo Testamento nuestro Dios se revela como Padre en la creación, y ustedes pueden leer eso en el capítulo 1 de Génesis y parte del 2, cómo Dios va creando todas las cosas perfectamente, muy armoniosamente, va desarrollando su plan para con el planeta Tierra y cómo Él va poniendo todas las cosas en el lugar correcto, en el lugar donde deben estar colocadas.
Por lo tanto, esa es la primera manera en cómo Dios se reveló a nosotros a través de la creación como Padre, dándonos la posibilidad de poder nacer, de poder existir, de poder tener vida, pues sabemos que el ser humano no nació de ninguna otra procedencia, sino específicamente de Dios. Pues la Escritura es clara en decir que Dios nos formó y Él nos hizo en el vientre de nuestra madre, dice Job. Por lo tanto, que hay un solo Dios, este es uno de los grandes conceptos bíblicos que muchas veces y en muchas culturas y en muchas partes del mundo se resisten a aceptar, alegando muchas otras cosas, poniendo en contienda la doctrina de la unicidad de Jesucristo o de nuestro Dios. Alegan también muchas otras maneras de ver las cosas, mas sin embargo para eso contamos con la Biblia, con la palabra de Dios, que es explícita en ese sentido, en darnos a comprender especialmente este misterio. Por lo tanto, nuestro Dios se revela como Padre en la creación, formando la luz, las estrellas, el sol, la luna, el mar, todas las cosas, el ser humano también, el hombre, la mujer y todo lo que fue creado. Pues la Biblia nos dice que Dios lo creó en 6 días y esa parte es la que nosotros debemos de tomar en cuenta, que es la primera manifestación de Dios, no el primer Dios, sino la primera manifestación de Dios como Padre cuando Él está creando todas las cosas. De esta manera es como el Señor comienza a actuar en el principio. Por eso leíamos en Juan que a Dios nadie le vio jamás. En el Antiguo Testamento el Señor era un Dios demasiado potente, demasiado fuerte, era prácticamente imposible poder verle, poder comprender especialmente su trabajo para con el ser humano. Eh, era demasiado profundo tal situación. Por lo tanto, esto es lo que la Biblia nos menciona en el Antiguo Testamento. Dios, su etapa como Padre, duró 6 días, creando todas las cosas. De allí en adelante las cosas fueron funcionando por la palabra de Dios que Él les había establecido. Los árboles siguieron dando su fruto, ya no Dios actuando ahí, sino ya ellos mismos con la orden antes recibida por nuestro Dios. Pero también nuestro primer punto doctrinal, que es un solo Dios, también nos dice que Él fue manifestado, esta es la segunda manifestación, como Hijo en la redención de la humanidad. La palabra redención nos está diciendo reconciliación. Nos está mencionando sobre cómo Dios vino a recuperar lo que el hombre había perdido allá en el huerto del Edén y cómo el Señor Jesucristo vino y lo retomó. Esta es la parte donde se le conoce como Hijo, como nuestro Dios, dejando su cuerpo espiritual, dejando su trono, dejando su majestad en el cielo, dejando su lugar especial, donde tenía todas las cosas, donde pues había ángeles quien le servían y que le hacían todas las cosas que ya pues él había determinado. Pues el Señor dejó eso y se humilló a sí mismo y vino para lo que es reconciliarnos. El apóstol Pablo dice que él estaba en la cruz reconciliándonos con Dios.
Durante mucho tiempo en la historia esto se le ha conocido como el Dios Hijo por muchas partes de doctrinas apartadas o un poco aparte de la creencia de la unicidad de Dios, es decir, un solo Dios. Entonces esto ha traído diferentes pensamientos, diferentes maneras de ver las cosas, pues algunos consideran que esto es Dios Hijo, es decir, desligan completamente al Dios Padre que mencionábamos antes y, y mencionan, dicen, este es el Dios Hijo, aparte completamente del Dios Padre, algo que definitivamente, pues ya lo veíamos, el Señor no puede dividirse, no puede um, apartarse de sí mismo, Él es Dios sobre todas las cosas y muy similar, igual que nosotros, pues como ustedes saben, los seres humanos estamos compuestos por tres diferentes compuestos que son nuestro cuerpo humano, nuestro cuerpo espiritual o el espíritu y nuestra alma, que al final esas tres partes forman un solo ser, forman a una persona específica con un nombre específico, con un nombre dado, cuando pues por ley es necesario que vayamos a ser asentados ante las autoridades civiles. De esta manera es como pues Dios no se apartó de su obra, siguió siendo el mismo, solo que Él tenía que venir a reconciliarnos con sí mismo. Más adelante, posteriormente, vamos a explicar un poco sobre algo otros de los puntos doctrinales importantes. Pero lo que es importante es que comprendamos esta condición, es decir, que nos quede bastante claro que Dios es uno y nada más. Dios es uno en todo y la esencia de la palabra del Señor. Y la tercera manifestación, que es a través del Espíritu Santo derramándose en los corazones de los creyentes. La Biblia nos es específica en decirnos que el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de los creyentes porque Jesús aún no había sido glorificado. El Señor Jesucristo todavía no había regresado al cielo de donde él había venido, pues por eso Juan nos dice, nadie subió al cielo, sino el que vino del cielo y el que es del cielo, hablando específicamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es una de las condiciones importantes en la palabra de nuestro Dios. En el libro de Éxodo 3:15, ustedes pueden leer, dice la escritura, Jehová, este es mi nombre para siempre y con nadie compartiré mi gloria. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que el nombre Jehová es el mismo Jesús, o lo que ya traducido al español. Entonces, y eso es un mandamiento que sigue siendo irrompible en las escrituras. Dios sigue siendo, su nombre sigue siendo Jehová, solo que para nosotros, pues en el idioma español es Jesús. Entonces, de esta manera, el Espíritu Santo desciende sobre los corazones de los creyentes, desciende sobre todos los que hemos creído en el nombre de Jesucristo. Entonces, estas son las tres manifestaciones con las cuales Dios se nos ha dado a conocer al ser humano desde tiempos de Adán hasta el tiempo actual. Y eso, pues como les menciono, hay muchos puntos de discusión sobre esto, que posteriormente posiblemente vamos a tocar otros puntos importantes, pero específicamente con el punto doctrinal número 1, que hay un solo Dios. Esas son las tres manifestaciones con las que Dios se reveló al ser humano, al hombre, y de esa manera nosotros podemos comprender cómo es que Dios ha hecho estas condiciones. En la palabra de Dios, para que tengamos un poquito más claro este asunto, mencionan o se nos dice, o algunos han tomado algunos textos para tratar de hacernos creer que hay otra doctrina aparte
de que hay un solo Dios en la Biblia y mencionan algunos textos con respecto a este tema. Y estos son algunos textos que intentan probar que hay otra doctrina aparte de la de un solo Dios en la Biblia. Pues obviamente muchos de estos textos han sufrido algunas interpretaciones erróneas y esto los lleva a que se confundan un poco en este asunto. El primero de ellos es lo que dice Génesis 1:26. La Biblia nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, este es el asunto interesante. Los que no creen o no quieren aceptar que Dios es uno, dicen utilizan la palabra descendamos o hagamos. Esta palabra la toman en el plural, tomando en cuenta que hay muchos o dos o tres dioses ahí mencionando o teniendo este diálogo para poder llegar a un acuerdo en la creación del hombre. Sin embargo, el texto 27, Génesis 1:27, la Biblia nos aclara este texto 26 diciéndonos: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, como podemos ver a través de la palabra de nuestro Dios, sigue siendo un mismo Dios, un único Dios. La palabra hagamos es un acuerdo entre el ejército celestial, es decir, Dios es el que conoce la autoridad y respeta todos estos asuntos, y si tiene ángeles a su lado, pues obviamente deben de ser informados. Entonces, es por eso que el Señor toma este acuerdo, pero quien toma la decisión es Dios. Él puede ponerse de acuerdo, él puede tomar o tomar parte en un acuerdo, pero el que toma la decisión específicamente es Dios. Es Él el que tiene el control sobre estas cosas. Entonces, por eso el texto 27 nos aclara este asunto diciéndonos: y creó Dios al hombre. Ya no, si quisiéramos ver una doctrina aparte de que hay más dioses, entonces el texto tendría que decirnos: y crearon al hombre conforme a las imágenes o a sus imágenes, varón y hembra los crearon, pero no encontramos esa parte de la Biblia. Entonces, por lo tanto, no podemos tomar o considerar este asunto como que hay allí uno o dos o más dioses, pues Él es uno específicamente. Hay otro texto también que nos menciona esto, es Génesis 11:7. Dice la Escritura: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, aquí está otro de los asuntos donde la palabra descendamos, muchas doctrinas intentan tomar esta palabra para decir: ya ven, venían más o habían más de un Dios ahí en esa reunión tomando un acuerdo para poder destruir lo que era el acuerdo de aquellos hombres en la torre de Babel. Pero pues el texto 8 otra vez nos aclara y nos dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por lo tanto, como ustedes pueden comprender y podemos ver a través de la Biblia, pues el que esparció ya no fueron dos o tres, sino uno específicamente, Jehová, que como les decía hace un momento en el Nuevo Testamento, o para nosotros en el idioma español, es Jesucristo. Entonces, ese es Jehová, su nombre, un único Dios. Entonces podemos ver ahí que la realidad pues no nos está dando una doctrina de más dioses. Otra parte de la Biblia que muchos toman y dicen: ahí estaba o ahí está la manifestación de un Dios formado por más o más dioses. Es lo que dice Proverbios 8:22. Pues dice la Escritura: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada,
antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía el mar su estatuero, para que las aguas no lo traspasen o no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de en él todo el tiempo. Entonces, algunos dicen ahí está o son palabras dichas por Jesucristo, es decir, Jesús es el que está mencionando ahí que con él estaba, es decir, los de una doctrina diferente a un solo Dios dicen estaba allí el Padre y el Hijo teniendo una conversación y era su delicia, era su manera de cómo él se deleitaba y los dos estaban creando las cosas. Pero la realidad es que el Proverbios 8 es uno de los proverbios donde se toma una figura bíblica para darle una personificación, es decir, la sabiduría toma forma de persona para darnos a nosotros los seres humanos la posibilidad de comprender este diálogo, de comprender esta manera de hacer las cosas, ya que de otra manera, pues la realidad es que pues no pudiéramos nosotros tener la capacidad para comprender tal condición. Pero lo que está hablando ahí es la sabiduría, es decir, Dios tenía completamente todas las cosas ya marcadas y la sabiduría se toma esta figura como de persona y trata ahí de enlazar diciendo que con él estaba y que le ayudaba para hacer todas las cosas, pero ahí no hay otro Dios, no hay un Dios Padre y un Dios Hijo haciendo las cosas, sino un solo Señor, que es lo que dice Génesis 1. Como ustedes ya lo vieron, pues ahí solamente es Dios creando todas las cosas. Entonces, y otro de los textos bastante debatidos, posteriormente lo vamos a tocar también en otro de los puntos doctrinales de la iglesia, Mateo 28:19, donde dice la escritura, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es aquí donde muchos se confunden diciendo, ya ven, sí hay más dioses, es decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esto es una de las partes o lo que les acabo de mencionar, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no aparece en la Biblia, no aparece en ninguna parte de la Biblia, no lo podemos tomar nosotros o presentar o no les puedo dar un texto bíblico para decirles, miren, aquí aparece literalmente esta manifestación o esta escritura. Pues la realidad de todo es que no aparece esta condición. De manera de que ante tal situación no pudiéramos nosotros probar que hay allí una doctrina de dos o tres dioses, porque la escritura no nos está hablando de ese tema, de ese asunto. También otra parte de la Biblia que muchas veces pues algunos toman o tratan de apoyarse para apoyar su doctrina de dos o tres dioses es el Evangelio de Juan 11:41, donde la Biblia dice, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos en lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Entonces, de esta manera también, pues algunos dicen, Jesús, el Hijo, oraba al Padre que estaba en el cielo, mas sin embargo, pues simplemente era, o especialmente era Dios mismo en tierra. Eso es lo que nos dice el profeta Isaías, que un hijo nos iba a ser dado y su nombre sería Dios fuerte, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es lo que dice Isaías 9:6. Entonces, de esa manera, miren, aparecen todos estos textos
donde intentan hacernos creer o hacernos ver que hay un Dios o tres dioses compuestos, pero que al final pues dicen es un solo Dios, pero la realidad es que hay un solo Dios con tres manifestaciones claras en el mundo, y su nombre es Jehová para los hebreos, Jesucristo para nosotros en este tiempo. Y de hecho pues hoy en día el nombre de Jesucristo es universal. Posteriormente vamos a tratar de ver eso un poco también con la ayuda de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Ahora pues quiero nomás así un poco darles algunos textos que menciona la Escritura sobre lo que es el único Dios. Estos se tratan de algunos textos bastante sencillos de entender y que nos muestran cómo Dios es uno y nada más. Lo primero, pues ya lo leímos al principio, Deuteronomio 6:4, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces Él es uno, Él es único, no hay Dios diferente, es Jehová el único Señor. Isaías 45:5, la escritura también dice: Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Entonces vean cómo Isaías es claro, contundente en su manera de decirlo. No hay ninguno más, solo un Dios que ha sido revelado en tres maneras, en tres manifestaciones, en tres maneras de darnos a conocer ese gran misterio. Juan 1:1 dice la escritura también: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el 14, el texto 14 del Evangelio de Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, lo que Juan está diciendo es que aquel verbo, aquella palabra, aquellas expresiones que oían los profetas, que oían los antiguos reyes, Abraham y todos los demás, esa palabra, esa acción cuando está creando todas las cosas, ese ser invisible, ese ser inconcebible, infinito del Antiguo Testamento, tomó forma de hombre, y ese nombre o esa forma de hombre tuvo por nombre Jesús, que significa Salvador. Entonces es ahí donde el Evangelio de Juan nos es claro en decirnos que aquel verbo, aquella palabra, ustedes saben que el verbo es una palabra, es una acción. Entonces esa acción se hizo carne, y esa carne tenía por nombre Jesús, que fue lo que el ángel le dijo a José en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Por lo tanto, eso es lo importante en esta verdadera condición. Otro de los textos que nos aclaran también esta condición es Juan 10:30, un texto muy fácil de aprender y que ustedes lo han leído seguramente muchas veces, donde dice: yo y el Padre uno somos. Estamos hablando de Jesucristo el que está diciendo estas palabras, diciendo nuestro Señor: yo y el Padre uno somos, pues eran un solo Dios. Entonces estábamos hablando, el Señor tomó la manifestación de Hijo y la manifestación como Padre, y esas dos manifestaciones forman un solo Dios, que su nombre es Jehová o Jesucristo, como ya les estaba mencionando con respecto a nuestro idioma español. Entonces, en la primera carta a Timoteo 3:16 también es otro texto que nos aclara esta controversia, diciendo la Escritura: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bien, este es un texto también muy claro en su contenido, diciéndonos que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Literalmente, la palabra de Dios nos dice que Dios fue manifestado, una manifestación, y su nombre es Jesús. Ya les mencioné también esa condición. Entonces, y
el último texto que trataremos de ver, que es lo que dice primera carta de Juan 5:20, donde la Escritura dice: pero sabemos que el Hijo de Dios, estamos hablando de Jesucristo, de Jesús, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, para tener entendimiento que Él es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Les decía al principio que Éxodo 3:15 dice: este es mi nombre para siempre y a nadie daré mi gloria, o con nadie compartiré mi gloria, dijo Jehová. Entonces, pero ustedes pueden ver cómo el apóstol Pablo en muchas de sus cartas utiliza una de las formas más maravillosas de referirse con respecto a lo que es su obra o la condición en que él comprendió el evangelio. Pues es algo tan muy grande, muy impresionante, que el apóstol pues menciona algunas de esas características. Pues la Escritura pues nos dice: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Eso es lo que dice Pablo en algunas de sus cartas. Entonces, ya en las conclusiones: al Señor Jesucristo sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Ven cómo el mismo Jehová en el Antiguo Testamento dijo: con nadie compartiré mi gloria. Entonces Jesús no vino a usurpar el lugar de Jehová, sino era el mismo Jehová, solo que ya en forma humana, en forma visible, en forma personal con nosotros, dándonos a comprender tan grande milagro que nosotros recibimos al recibir la visita del único Dios verdadero, del único Señor que está en toda la tierra, en los cielos y en todas partes, porque solo hay uno. Entonces es por eso, mis queridos hermanos y amigos, que nosotros debemos de buscar cada día que pasa a este único Dios servir, a este único Dios agradarle, a este único Dios seguir sus mandamientos, seguir sus lineamientos, porque Él nos asegurará vida eterna al lado de Él un día, en el nombre de Jesucristo. Esto ha sido el primer punto doctrinal de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. En El Salvador hay un solo Dios. La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en Concepción de Ataco presentó su programa Doctrina Apostólica, esperando que haya sido de una gran bendición para su vida. Paz de Cristo.